Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Dentro de esto vamos a hablar de dos entidades que son muy comunes, muy aparte todavía de lo que es la colitis eosinofílica o también lo que es la TBC enteroperitoneal que hemos tratado. El día de hoy solamente vamos a enfocarnos a dos temas, lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, lo que es la enfermedad de Crohn y lo que es la colitis ulcerativa. La definición, obviamente, la enfermedad inflamatoria intestinal generalmente comprende un grupo heterogéneo de condiciones que afectan el tracto gastrointestinal, ¿no? Siendo primera, con frecuencia, primero la enfermedad de Crohn y luego la colitis ulcerativa en las dos principales entidades ya conocidas, ¿no? El curso de las enfermedades es variable, ya que en algunos pacientes es indolente con largos periodos de remisión, mientras que en otros se presentan como de manera mucho más agresiva. Entonces, el paciente a veces, vamos, tiene la enfermedad de Crohn o la enfermedad de Cushing, y como es, obviamente, es indolente, entonces el paciente a veces no acude a veces al, a la cita médica, ¿no? Entonces, a veces no sabe, pero ya cuando vienen, generalmente ya cuando una etapa, ya vienen a una etapa avanzada, ¿no? Dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales que tenemos que tener en consideración, lo que tienen acá, bien, son tres entidades que son bien conocidas, es la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa y la colitis indeterminada. Entonces, lo que nosotros vamos a hablar, obviamente, es de lo que es la enfermedad de Crohn. Es un padecimiento que se caracteriza por la afección transmural. Esa es la característica de la enfermedad de Crohn. Es una afectación transmural de todas las capas del tejido y obviamente y es segmentaria de cualquier parte del tubo digestivo. Es decir, se puede presentar la enfermedad de Crohn desde la boca hasta el ano, ¿ya? Desde la boca hasta el ano. Acá van a ver ustedes dentro de la epidemiología las dos grandes diferencias entre lo que es la colitis ulcerativa y lo que es la enfermedad de Crohn. La incidencia, generalmente, van a ver ustedes que se presenta entre la colitis ulcerativa de 2.2 a 14.3 por cada 100.000 habitantes. Y en la enfermedad de la enfermedad de Crohn es de 3.1 a 14.6 por cada 100.000 habitantes. Vienen, generalmente tienen más incidencia en Norteamérica, justamente la presencia de la enfermedad de Crohn. La edad de inicio de entre la colitis ulcerativa generalmente tiene un ciclo bimodal. ¿Qué significa? Que puede presentarse alrededor de las edades entre los 15 y 30 años o también de entre los 60 a 80 años. Y la enfermedad de Crohn también de igual manera va de 15 a 30 y de 60 a 80. Entonces, acá lo más característico para ver, por ejemplo, el pronóstico de la enfermedad. Entonces, nosotros vemos que cuando se presenta la enfermedad a una corta edad, o en una edad de joven, que se puede decir, el pronóstico es malo. Es decir, la enfermedad es muy, muy, muy agresiva. Entonces, más no en los pacientes, por ejemplo, que se pueden presentar con mayor edad. Acá vamos a ver también la raza, es decir, la etnicidad, ¿no? Obviamente se presenta más la enfermedad, la colitis ulcerativa, más en judíos, obviamente en personas cáusticas no judías, en afroestadounidenses, más hispanoestadounidenses y los asiáticos. Es el orden, obviamente, de la presentación de la colitis ulcerativa. Y acá van a ver ustedes la relación entre varón y mujeres, que generalmente casi la colitis ulcerativa es semejante entre hombres y mujeres. Pero en la enfermedad de Crohn, casi es más frecuente en varones que en mujeres.
en una relación de 1.1 a 1.8 con relación a una mujer. Y acá viene la pregunta de examen que tienen que saber ustedes. El tabaquismo previene la colitis ulcerativa, ya previene la enfermedad ulcerativa. Y en la enfermedad de Crohn puede ocasionar la enfermedad. Una previene y la otra puede ocasionar la enfermedad. Ahora también, otro criterio que tenemos que tener es justamente lo que es el uso de anticonceptivos orales. Entonces, dentro de la colitis ulcerativa, ¿no? Va a aumentar justamente los episodios de la colitis, los anticonceptivos orales. Mientras que en la enfermedad de Crohn, justamente el índice de probabilidades es 1.4. También un poquito va a aumentar, pero no mucho con relación justamente a lo que es a los anticonceptivos orales, que no aumenta el riesgo. ¿Ya? Perdón, que no aumenta el riesgo. Ahora, en la apendicectomía, por ejemplo, en la colitis ulcerativa, generalmente tiene una acción protectora, mientras que en la enfermedad de Crohn no tiene una acción no protectora, ¿no? Entre los gemelos monocigotos, que generalmente es una pregunta también de examen que se les realiza, generalmente se presentan alrededor del 6% de concordancia, mientras que en la enfermedad de Crohn, en los gemelos monocigotos, tienen el 58% de concordancia, es decir, aumento. Y en los gemelos disigotos, generalmente el que va a tener mayor concordancia va a ser la enfermedad de Crohn en el 4%, más no en lo que respecta a la colitis ulcerativa. Entonces, este cuadro, alumnos, tienen que repasarlo, estudiar, porque generalmente a veces vienen preguntas que al final les van a servir para que ustedes de repente puedan aumentar sus notas. Dentro de la enfermedad, de la inflamatoria intestinal, nosotros generalmente tenemos que tener cuáles son obviamente, los agentes que van a condicionar, obviamente, a la mayor incidencia de estas enfermedades inflamatorias intestinales. Tenemos una susceptibilidad genética debido a qué cosa, una alteración en el cromosoma 12, alteración en el cromosoma 16, alteración en el cromosoma 6, alteración en el cromosoma 14 y también en el G, obviamente, NOD2. Entonces, todos estos cinco, las cinco, se puede decir, agentes etiológicos, pueden haber susceptibilidad genética. Dentro de la infección de tanto de la dieta, del tabaquismo, de los AINES, también puede haber, ¿qué cosa? Un disparador ambiental, que obviamente con la dieta, ya sabemos, con la ingesta de tabaquismo y AINES, pueden incrementar la enfermedad inflamatoria intestinal. Y va a haber, ¿qué cosa? También una desregulación inmunológica, ¿no? Puede haber una desregulación inmunológica debido a, ¿qué cosa? A la alteración del TH1 y TH2. Entonces, estos son los agentes etiológicos que van a inducir, obviamente, la aparición de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y acá van a ver ustedes la severidad de la enfermedad inflamatoria intestinal. En este cuadro nos determina la severidad, la actividad y el resto de progresión, ¿no? Entonces van a ver ustedes, miren, desde la severidad baja, alta, ¿no? Van a ver ustedes, la actividad va a ser entre la baja, puede ser leve, puede ser moderada o grave. A esto conlleva, ¿qué cosa? El riesgo de producción puede ser, la leve puede ser leve, pero la moderada y la grave, siempre generalmente a veces el riesgo de producción es moderado. Pero acá van a ver ustedes en la alta. En la alta, por ejemplo, también podemos catalogar en el presente, obviamente leve, moderada o grave, ¿no? Pero nos puede haber el riesgo de progresión, puede irse a la moderada, como también la moderada o grave se puede ir de frente a la severa. Entonces, eso tenemos que considerar dentro de la severidad de la enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, el pasado, el presente y el futuro. Dentro de la etiología, por ejemplo, de la enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a encontrar los factores ambientales.
Generalmente es más común en fumadores. Fumar aumenta el riesgo de tener recurrencias, a diferencia que en CUSI, que es obviamente la enfermedad de no fumadores. Factores de riesgo para el cáncer. Claro que sí. Obviamente la afectación de duración prolongada y difusa, obviamente va a ser un riesgo para el cáncer. Cuando hay compromisos de segmentos colónicos derivados, puede haber también estenosis del colon. Y acá van a ver ustedes la relación que se tiene justamente de la enfermedad con el riesgo para el cáncer. De 2,5% a 20 años de la enfermedad, de 7,6% a 30 años de la enfermedad y de 10,8 a 40 años de la enfermedad. Entonces, a lo largo, teniendo la enfermedad, obviamente va a pasar un largo tiempo para que tenga qué cosa, obviamente de 20 a 30 a 40 años, el riesgo para que el paciente pueda padecer de cáncer de colon. Las manifestaciones clínicas generalmente va a depender de los síntomas del área anatómica afectada. Obviamente, si el compromiso a nivel gastro o yeyunal o ilial o cólica o ileocólica, ¿no? Entonces van a ver dentro de los del, del yeyuno, la aparición va a ser del 5%, del ileo en el 30%, y obviamente de la parte cólica, el 25%, y la parte ileocólica, el 40%. Esto, alumnos, estudien, porque generalmente a veces se les preguntan la frecuencia de presentación justamente de la enfermedad de Crohn. Y acá van a ver los índices de severidad de la enfermedad de Crohn que ustedes tienen que conocer y tienen que repasar este cuadro. Obviamente es el daño estructural, la carga inflamatoria y el impacto en la calidad de vida que vamos a tener. Acá vamos a tener enfermedad de Crohn de alto riesgo y obviamente la enfermedad de Crohn de bajo riesgo. Dentro del daño estructural, obviamente de alto riesgo, vamos a encontrar lesiones de las mucosas grandes o profundas, puede haber fístulas, absceso perianal, puede haber obviamente resecciones intestinales previas, ¿no? Particularmente de segmentos mayor de 40 centímetros, y va a haber presencia de estenosis. En lo que es la enfermedad de Crohn de bajo riesgo, puede haber qué cosa? Obviamente úlceras aptosas, o pequeñas que son superficiales, puede haber ausencia de fístulas, miren, y puede haber también, ¿qué cosa? Abscesos o estenosis, ¿no? Obviamente, sin cirugías intestinales previas, también se puede presentar en la enfermedad de Crohn de bajo riesgo. En la carga inflamatoria, dentro de los altos riesgos, obviamente la enfermedad va a ser extensa, va a haber afectación ilial mayor de 40 centímetros o pancolitis, ¿no? Bueno, acá tenemos que ver que la proteína C reactiva se va a encontrar bastante elevada, mientras que en la de bajo riesgo, obviamente la proteína reactiva se va a encontrar normal. El impacto en la vida, el impacto de la calidad de vida, en el alto riesgo, obviamente, de severidad, va a haber presencias de ostomas, ¿no? Justamente en la enfermedad de Crohn, mayor deposiciones, obviamente, desligados puede ser a blandas por semana, va a haber ausencia de mejoría de síntomas, impacto significativo de la enfermedad en actividades de la vida diaria, va a haber presencia de síntomas, ¿no? Como anorrectales, va a haber dolor, va a haber urgencia, va a haber obviamente urgencia intestinal, va a haber incontinencia y obviamente tenés. Y acá lo más característico ya aparece obviamente la anemia, el dolor abdominal diario y el uso obviamente de corticoides en el último año obviamente es debido al impacto de la calidad de vida en la enfermedad de Crohn del pronóstico de alto riesgo. Y de bajo riesgo obviamente va a haber impacto modesto de la enfermedad, de las actividades diarias, sin exposición previa a agentes biológicos o inmunosupresores, ¿no? Obviamente sin hospitalización, a veces los pacientes no tienen sin hospitalización previa relacionada con la enfermedad en el último año y obviamente los síntomas pueden estar ausentes o levemente también activos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar dentro de los índices de severidad de la enfermedad de Crohn. Y acá van a ver ustedes la distribución anatómica que debe
ustedes saber lo que es la presentación de la enfermedad de Crohn. Entonces, a veces en el intestino delgado, justamente la presentación va a ser alrededor del 33%. Pero en la región ileocólica se puede presentar en el 45% y obviamente a nivel del colon en sí, más que todo en la parte del sigmoides, alrededor del 20%. Esa es la presentación, es la distribución en porcentaje, obviamente, de la enfermedad de Crohn. Acá tenemos que ver, obviamente, ¿no? La variabilidad y impredecibilidad de la enfermedad de Crohn, obviamente, de acuerdo a la presentación. En la enfermedad ileocecal, ¿qué vamos a encontrar? Obviamente, en la enfermedad de Crohn, dolor abdominal, vamos a encontrar fiebre. Si se presenta a nivel de colon, obviamente va a haber, obviamente, sangrado, va a haber diarrea, obviamente también va a haber pérdida de peso y va a haber fiebre, pero son bajas. No va a ser como también como la presentación en la enfermedad ileocecal, que la fiebre es moderada a alta. Y en la parte más que todo gastroduodenal, va a haber qué cosa, va a haber dispepsia, va a haber saciedad temprana. Entonces, estas son las condiciones que nosotros vamos a encontrar debido a la localización de la enfermedad de Crohn. Y acá van a ver ustedes justamente la clínica que se puede presentar, ¿no? Pues se puede presentar una inflamación, se puede presentar una fistulización, se puede presentar una obstrucción, miren. Y eso es lo que más nosotros tenemos que tener bastante cuidado en lo que es la enfermedad de Crohn. La fistulización, la obstrucción, y también se puede producir, ¿qué cosa? La microperforación, ¿no? La microperforación y también obviamente va a ocasionar en algunos momentos de repente cuadros compatibles con apéndice. Y acá vamos a ver nosotros, acá en este gráfico, obviamente, dónde podemos encontrar, obviamente, todas estas, la fistulización, obviamente también las alteraciones o las condiciones que van a presentarse a nivel de la enfermedad de Crohn, ¿no? Y tener siempre la apariencia de que siempre la enfermedad de Crohn, nosotros tenemos que tener bastante presente de que es una enfermedad transmural que puede presentarse desde la boca hasta el ano. Acá, otra condición que es cuando se presenta en forma inflamatoria, la enfermedad de Crohn, va a haber dolor, va a haber hipersensibilidad, va a haber diarrea, va a haber masa en cuadrante inferior derecho, que es pregunta de examen. A veces hay masa en cuadrante inferior derecho debido a la enfermedad de Crohn. Cuando hay obstrucción, puede haber presentación de cólicos, va a haber distensión, va a haber vómitos, también va a haber obstrucción en sí. Y cuando hay fistilización, acá viene también otra pregunta de examen. Entonces, lo más característico de las fístulas en la enfermedad de Crohn es las fístulas enterocutáneas, enteroentéricas, puede presentarse cosas fístulas rectovaginales, como también fístulas enterovesicales. Entonces, estas son las distintas fístulas que nosotros podemos encontrar en la presentación de la enfermedad de Crohn. Acá tienen, obviamente, las complicaciones, ¿no? Justamente con las fístulas. Y acá también van a ver las alteraciones, obviamente, de las fístulas a nivel de la región perianal y también la presentación de abscesos. Justamente esto se presenta en un tercio de los pacientes. Y acá viene lo más característico y lo que a veces nosotros preguntamos cuáles son las manifestaciones extraintestinales, ¿no? Las manifestaciones extraintestinales son la artritis, ¿no? Dentro de las artritis vas a tener artropatía aguda, espondilitis ancondizante, que generalmente a veces se presentan en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Pueden ver, miren, manifestaciones extraintestinales oculares, ¿no? A la cabeza es la uveitis y la epiescleritis, que generalmente van siempre relacionados con estas manifestaciones extraintestinales. Dermatológicas, eritema nodoso, ioderma gangrenoso, hepatobiliares, acá ya viene, ya miren ustedes para que tengan conocimiento, el hígado graso y la colangitis fluorescente primaria. Y obviamente siempre acompañado de la osteopenia, de la osteoporosis.
Acá ya hemos mencionado ya como obviamente lo anterior, ¿no? La artritis, las alteraciones, complicaciones en las vasculares, eritema nodoso, ¿no? Pioderma gangrenoso, ¿no? Espicleritis y uveitis, ¿no? Que tenemos que tener aptas, puede haber estomatitis y aptas que se puede presentar en el paciente, ¿no? Acá lo uveitis anterior, escleritis, ¿no? Las manifestaciones que pueden presentar. Y acá, obviamente, tenemos el pioderma gangrenoso y el eritema nodoso, obviamente, como alteración dermatológica. Mira acá hay el pioderma gangrenoso, que también es una presentación, y también son las complicaciones específicas, obviamente, a nivel renal, ¿no? Debido también a la mala absorción que puede presentarse la enfermedad. El diagnóstico, el diagnóstico, obviamente, siempre nosotros tenemos que tener una sospecha clínica, siempre todos tenemos que estar siempre relacionados con el estudio de materiales fecales, ¿no? Acá nos va a ayudar bastante lo que es la endoscopía con biopsia, más también la colonoscopía, ¿no? Dentro de la radiología vamos a encontrar qué cosas. Nosotros podemos realizar una radiología directa de abdomen, una radiografía varitada, del tránsito varitado, una tomografía, y dentro del estudio hematológico y bioquímico siempre tenemos que tener en consideración tanto lo que es la BCG y la PCR que vamos a encontrar elevadas. Es lo más característico en las enfermedades inflamatorias intestinales agudas. ¿Me están escuchando al uno, no? ¿Están? Sí, doctor, sí le escuchamos. Ya. Acá, en lo que tienen que saber siempre, lo que es, siempre se pregunta tanto en la ENAM como también en lo que es la residencia y obviamente también en los exámenes que siempre se puede decir a veces de ingreso a cualquier instituciones, siempre esto te pide las diferencias clínicas entre CUSI y Crohn. Clínicas entre la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, obviamente, si hay sangre, ¿no? Macroscopia en heces. Siempre en la colitis ulcerativa vamos a encontrar sí, pero en la enfermedad de Crohn, así ocasionalmente. En moco, siempre vamos a encontrar en la colitis ulcerativa y en la enfermedad de Crohn ocasionalmente, ¿no? Síntomas generales siempre son ocasionales en la colitis ulcerativa, pero en la enfermedad de Crohn sí, que es frecuente. El dolor, van a ver ustedes que es más frecuente en la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerativa, y la masa abdominal palpable, hemos dicho en el cuadrante inferior derecho, siempre vamos a encontrar en la enfermedad de Crohn. ¿Por qué? Porque gran parte es en la afectación, a veces en la región iliocecal, que es la enfermedad de Crohn. Va a haber fístulas, obviamente no hay fístula en la colitis ulcerativa, pero sí en la enfermedad de Crohn, ¿no? Obstrucción de intestino delgado es más frecuente la enfermedad de Crohn que en la colitis ulcerativa, y obviamente respuesta a los antibióticos, ¿no? Responde bien la enfermedad de Crohn, más no en la colitis ulcerativa. Puede haber recaída después de la cirugía, claro, siempre en lo que es la enfermedad de Crohn, y acá ya viene lo que tienen que saber. Y esta es pregunta de examen. Por favor, pregunta de examen. ANCA positivo siempre es frecuente en colitis ulcerativa. ¿Me están escuchando alumnos, no es cierto? Sí, doctor. Ya, el ANCA positivo es frecuente en colitis ulcerativa. Ya, es raro en enfermedad de Crohn. El ASCA positivo, el ASCA positivo, siempre es marcador de enfermedad de Crohn. ¿Ya? Siempre el ASCA. Entonces, esa es siempre la pregunta, ¿no? El ANCA, el ASCA. O el ANCA positivo, el ASCA positivo. Entonces ya saben ustedes y nunca se van a olvidar. Repetimos, el ANCA positivo es positivo en lo que es colitis ulcerativa y el ASCA positivo vamos a encontrar en la enfermedad de Crohn. Acá van a haber diferencias endoscópicas y radiológicas. Tanto endoscópicas, vamos a ver acá, generalmente en la colitis ulcerativa, el resto respetado raramente, porque se puede presentar, ¿no? También en la colitis ulcerativa, pero frecuente, obviamente, en la enfermedad de Crohn. Enfermedad continua, obviamente, no podemos a veces, no encontramos la enfermedad continua en la enfermedad de Crohn, pero es una enfermedad continua, sí, en la colitis ulcerativa. Por eso es el nombre de colitis ulcerativa,
porque solamente afecta al colon, ¿ya? Nunca se olvide, la colitis ulcerativa solamente afecta al colon, más no en otras partes. El empedrado, es decir, la mucosa en forma de empedrado, vamos a encontrar más frecuente en lo que es la enfermedad de Crohn, más no en la colitis ulcerativa, porque en la colitis ulcerativa vamos a encontrar más bien úlceras pequeñas, ¿no? A nivel justamente de la mucosa, ¿no? Son lesiones ulcerosas. Y los granulomas en la biopsia, obviamente, vamos a encontrar siempre, ocasionalmente en la enfermedad de Crohn. En lo que es las radiológicas, obviamente vamos a encontrar siempre afectado ¿no? El intestino delgado claramente anormal, es en la enfermedad de Crohn, ¿no? El niño terminal anormal, siempre ocasionalmente a veces en el CUSI, pero más frecuentemente es en la enfermedad de Crohn. Y la colitis segmentaria y la colitis asimétrica y la estenosis vamos a encontrar más frecuente en la enfermedad de Crohn. Entonces, esta es la gran diferencia entre el estudio endoscópico y radiológicos de las dos entidades, tanto el del CUSI como la enfermedad de Crohn. Y esto es lo que tienen que ver ustedes en la endoscopía, ¿no? En la colonoscopía completa van a ver úlceras de aspecto serpigenoso, lesiones segmentarias, ¿no? Con espacios sin lesión, ¿no? En la enteroscopía puede ser anterógrada o retrógrada, ¿no? Permite toma de biopsia terapéutica y dilatación de las estenosis. Y esta es una perforación, miren acá, ¿no? A nivel del hipocondrio, se puede decir, de la fosa ilíaca derecha, donde hay perforación fistulizante, fuga del contenido intestinal a la cavidad abdominal, obviamente, o anormal del túnel de conexión de una asa del intestino. Y miren cómo ven ustedes, qué bonito es la imagen, ¿ves? Para que ustedes siempre se... Y acá van a ver ustedes, miren cómo es la enfermedad de Crohn, un tipo granulomatosa, ¿no? Miren cómo se ve en la enfermedad inflamatoria intestinal a la endoscopía o a la colonoscopía. Y este es el empedrado, que ustedes tienen que saber, miren, ¿no? Es el empedrado y obviamente el signo de la cuerda, que es característico de la enfermedad de Crohn, ¿ya? Signo de la cuerda, que es característico del signo de la cuerda. En los aspectos microscópicos, ¿no? Que vamos a encontrar nosotros, vamos a encontrar obviamente lesiones en las cristas, va a haber una ulceración de la mucosa, va a haber aglomeraciones laxas de macrófagos, vamos a encontrar, ¿qué cosa? Lesiones que organizan en granulomas no caseosos, que es más característico de la enfermedad de Crohn. No puede haber, no podemos encontrar obviamente infiltración por neutrófilos, y obviamente esto debido a qué cosa, que nos puede ocasionar inflamación y abscesos. El signo de la cuerda, obviamente, es el compromiso del hilo terminal, ¿no? Que ya hemos mencionado nosotros. Acá van a ver ustedes, miren qué bonito, son las úlceras aptosas de la enfermedad de Crohn, que es característico. Y con una radiografía no podemos determinar, ¿ya? Entonces, no se olviden, alumnos. Y los diagnósticos diferenciales que nosotros podemos encontrar, obviamente, y hacer una correlación con la enfermedad de Crohn, son las patologías infecciosas. A la cabeza son las infecciones con citomegalovirus, ¿no? TBC, siempre no se olviden, alumnos, con tuberculosis, Yersinia, ¿no? Clostridium difficile y Escherichia coli. Podemos relacionar con apendicitis, diverticulitis, con procesos isquémicos, carcinoma o linfoma o enfermedad celíaca. Entonces, siempre tener en consideración estos diagnósticos diferenciales con la enfermedad de Crohn. El tratamiento médico, acá nosotros tenemos que hacer un tratamiento teniendo en consideración objetiva, ¿no? Primero, inducción y mantenimiento de la remisión clínica a largo plazo, libre de corticoides, obviamente la cicatrización de las lesiones de la mucosa y la reducción de las complicaciones, por ejemplo, la necesidad de hacer a veces cirugía, obviamente por las obstrucciones, por las fístulas, etcétera, ¿no? Que generalmente el 70% de los pacientes terminan en cirugía a los 10 años en la enfermedad de Crohn. ¿Qué antiinflamatorios no específicos utilizamos acá, por ejemplo, en la enfermedad de Crohn? Utilizamos generalmente todo este arsenal, las sulfasalacinas o aminosalicilatos,
o lo también llamado ácido 5-aminos salicílico, ¿no? Que generalmente vienen en tabletas de 500 miligramos y le damos a razón. Generalmente a veces sumamos dosis de ataque y dosis de mantenimiento. En las dosis de ataque siempre nosotros tenemos que llevar generalmente a una ingesta de 2 a 3 gramos por día, ¿no? En las etapas agudas y luego bajar, ¿no? Reducir, obviamente, en la etapa de mantenimiento de 1.5 a 1 gramo por día, ¿no? De antibióticos, siempre dar, obviamente, el metronidazol, ¿no? Porque generalmente es el único que a veces mejora o actúa mejor, ¿no? Obviamente a nivel del colon. Corticoides, podemos dar por vía oral en leve o intravenosa en severa, utilizamos la prednisona o metilprednisolona, obviamente cuando el cuadro es muy severo. Inmunosupresores, obviamente la mercaptonuria, el metotrexate, y obviamente tenemos fármacos biológicos como es el anti-TNF o el infliximab, que son terapias biológicas. Actualmente se está usando o se está justamente ya trabajando lo que es la terapia celular, ¿no? Con la terapia con células madres. Entonces, obviamente acá como ven ustedes, cuando hay recaídas, ¿no? Obviamente a veces hay recaídas con el 5-ASA, con el corticoides metronidazol o con la mercaptonuria o metotrexate, y cuando hay refractarias utilizamos solamente el infliximab. Entonces, el infliximab es costoso, es caro, pero realmente está dando bastante apoyo justamente para el tratamiento de lo que es la enfermedad, el rituximab, el infliximab, todas esas cosas. Y acá este es un pequeño cuadro que nosotros vamos a tener cuando nosotros tenemos la presentación, cuando tenemos un cuadro leve, moderado, severo, ¿no? En un cuadro severo, obviamente utilizamos corticoides endovenosos, el infliximab, ¿no? O la ciclosporina, o si no mejora, obviamente vamos a la cirugía. Entonces, eso es en consideración que deben tener ustedes en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias intestinales. Indicaciones para cirugía, obviamente a nivel de intestino delgado, cuando hay estenosis, cuando hay obstrucción que no responde al tratamiento médico, va a haber una hemorragia masiva, fístulas resistentes o abscesos, ¿no? Cuando hay afectación a nivel del colon o recto, cuando hay una enfermedad intratable, cuando hay una enfermedad fulminante, enfermedad perianal que no responde al tratamiento médico, ¿no? Cuando hay una fístula resistente, va a haber una obstrucción del colon, que sí o sí tenemos que hacer una cirugía, cuando hay profilaxis de cáncer o cuando hay una displasia o cáncer de colon, que eso es la consideración para lo que es la cirugía. Y acá, obviamente, siempre tener presente lo que es la enfermedad de Crohn y el CUSI, ¿no? El Crohn, cualquier parte del tubo digestivo, lesiones salteadas, pared gruesa, mala absorción, ¿no? Aumento menor de riesgo de cáncer de colon, ¿no? Granulomas, úlceras lineales profundas, fístulas y pobre respuesta a la cirugía. En el CUSI, ¿no? Que generalmente afecta al colon y al recto, el compromiso es difuso, ¿no? Es de pared delgada, no hay mala absorción, ¿no? Marcado aumento de riesgo de cáncer de colon, claro que sí, es mayor, tiene riesgo del el CUSI en tener a la larga el paciente con CUSI, tener, ¿qué cosa? El cáncer de colon. Generalmente no hay granulomas en la mucosa, son generalmente lesiones superficiales grandes, no hay fístulas, pero tiene buena respuesta a la cirugía, ¿ya? En lo que es el CUSI. Y acá vamos a tener el CUSI, rápido para revisar. Generalmente el CUSI o la colitis ulcerativa se presenta en todo el mundo y las áreas de mayor incidencia obviamente son Inglaterra, Estados Unidos, de Norteamérica, Europa y Australia. Generalmente tienen una relación de 3 a 15 por 100.000 por año, con una prevalencia generalmente de CUSI del 50 al 80% por cada 100.000 individuos. Generalmente hay áreas de baja incidencia, que incluyen obviamente en Japón, en América del Sur, donde la tasa de incidencia es 10 veces más baja que la que se observa en países europeos. Entonces, ya tienen ustedes en consideración que a veces tanto el CUSI como la enfermedad de Crohn, acá en nuestro medio, en nuestro país, generalmente son bajas la prevalencia. Generalmente la enfermedad de CUSI afecta a adultos jóvenes entre 20 y 40 años de edad, pero puede presentarse un segundo pico entre la sexta y séptima década de la vida, obviamente que afecta igual a ambos sexos.
Como hemos mencionado que el tabaquismo disminuye el riesgo para desarrollar el CUSI, mientras que aumenta el riesgo a desarrollar la enfermedad de Crohn, que es pregunta de examen. Y acá siempre las características diferenciales entre la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, que ya hemos visto, ¿no? Obviamente vamos a encontrar, obviamente, de aspectos pues, de características macroscópicas, ¿no? De tipo inflamatorio, obviamente se van a presentar pseudopólipos, úlceras, fibrosis, serositis, granulomas, etcétera, que ustedes van a repasar para que tengan esta correlación. Tanto también aspectos clínicos, ¿no? Obviamente, en la fístula perianal siempre es presente lo que es en la enfermedad de Crohn, más no en lo que es la colitis ulcerativa, mala absorción de grasas, vitaminas potencialmente malignos, recaídas después de la cirugía, obviamente van a ver que van a ser frecuentes, obviamente en la enfermedad de Crohn, ¿no? Más no, o a veces rara veces en lo que es la colitis ulcerativa. La etiología, obviamente, vamos a ver en el CUSI, va a haber un defecto en la barrera de la mucosa, va a haber un defecto en la inmunoregulación, va a haber una infección persistente, va a haber componentes anormales en la luz intestinal, obviamente, por la afectación de la colitis. Podemos encontrar, obviamente, y decir que la colitis ulcerativa es un proceso mucoso en la que vamos a encontrar infiltración de la mucosa y la submucosa del colon con células inflamatorias. Obviamente la mucosa puede ser, podemos encontrar atrofia o puede haber, ¿qué cosa? Abscesos en las criptas. Generalmente la colitis ulcerosa siempre está relacionada con la enfermedad de Crohn, pero no obstante, la enfermedad intestinal de la colitis ulcerosa está limitada solamente a colon y a recto, tal como hemos mencionado anteriormente. Dentro de las manifestaciones o la morfología macroscópica, la colitis ulcerosa siempre afecta al recto y se extiende próximamente de una forma continua para afectar parte o todo el colon. No se ven lesiones salteadas, siempre va a ser lesiones continuas, ¿no? Generalmente el CUSI está aproximadamente entre el 20 y el 50% de los pacientes presentan pancolitis, es decir, toda la afectación de todo el colon, ¿no? Y el 50% restante presentan afectación distal. Acá en este cuadro van a ver ustedes, ¿no? Si afecta a la parte del recto, se llama proctitis. Si afecta a la parte del recto y la parte del sigmoide, se llama proctosigmoiditis. Y si afecta, obviamente, a lo que es la parte del, del recto, del sigmoide y del colon ascendente, de colon descendente, que diga, o colon izquierdo, llamamos colitis izquierda, y si afecta todo el colon, llamamos pancolitis, como hemos mencionado. Y acá van a ver ustedes justamente la colitis ulcerosa, cómo se presentan a nivel del colon izquierdo, cuando hay proctitis ulcerosa, cuando hay proctitis y cuando hay proctosigmoiditis. Cuando hay proctosigmoiditis, se encuentra afectado obviamente el resto y el sigmoides. Obviamente cuando hay afectación del colon izquierdo, afectan al colon descendente sin pasar el ángulo esplénico, claro que sí, pero cuando ya hay pancolitis, obviamente ya incluye todo el colon, ¿no? ¿No? Incluyendo inclusive el recto. Y acá también tenemos que tener referencia en lo que es justamente la afectación a nivel de la mucosa en la enfermedad de la colitis ulcerativa. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar hiperemia, vamos a encontrar una mucosa edematosa, vamos a encontrar de aspecto granular, puede tener a veces o no úlceras extensas de bases anchas, ¿no? Con una transición brusca entre el colon enfermo y el no enfermo. ¿Pueden existir pólipos inflamatorios como resultado de la regeneración exuberante del epitelio? Claro que sí, pero en la enfermedad grave, es lo que tenemos que saber ustedes, que generalmente la mucosa se vuelve intensamente hemorrágica y resulta visibles pequeñas úlceras punteadas, ¿no? Se pueden aumentar de tamaño y se extiende profundamente hacia la lámina propia. Ese es lo más característico y por eso a veces el paciente viene por estos estados de hemorragia. Entonces va a haber qué cosa. Justamente en las deposiciones va a aumentar la frecuencia de las deposiciones y obviamente va a haber presencia de moco y va a haber rectorragia.
Y acá van a ver ustedes en estas láminas, obviamente cuando hacemos un tratamiento de colectomía total, cuando hay obviamente una clara delimitación entre la colitis ulcerosa activa derecha y el territorio normal izquierdo, que es lo que ven ustedes, van a ver acá también la aparición de pólipos inflamatorios, obviamente también va a haber características obviamente de afectación a nivel del recto. Acá vamos a ver características histológicas en la enfermedad de la colitis ulcerativa. Bueno, encontramos qué cosa, infiltrados inflamatorios, va a haber presencia de neutrófilos, linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, eosinófilos y mastocitos. Eso es lo que tienen que saber ustedes. Esa es pregunta a veces de examen, ¿no? Infiltrados inflamatorios. Encontramos qué cosa, abscesos intracrípticos, claro que sí, y va a haber obviamente una distorsión de la arquitectura de la crista, como lo observan acá, ¿ya? Puede haber metaplasia epitelial, puede haber alteración en la lámina propia, ¿no? Afectando en forma de adenomatosa, capilares dilatados, ¿no? Va a haber, ¿qué cosa? Obviamente también congestionados, a menudo con extravasación de eritrocitos, ¿no? Si el proceso es inflamatorio, es difuso, en general se limita a la mucosa y a la submucosa superficial. Eso es lo más característico. Se limita solamente el CUSI a la mucosa y a la submucosa superficial. Obviamente acá tienen en los diferentes gráficos el acceso crítico, metaplasia, la enfermedad está autolimitada a la mucosa, pero en la enfermedad de Crohn, que es, ya sabemos que es transmural, con granulomas submucosos y serosos. Manifestaciones clínicas en la colitis ulcerativa es un trastorno recidivante que se caracteriza por crisis de diarrea sanguinolentas, con material mucoide con hebras, dolor abdominal bajo, cólico generalizado, obviamente que se alivia temporalmente con la defecación y va a haber fiebre. Generalmente todos estos síntomas son persistentes durante días, puede haber persistencia de semanas o meses antes que remitan y ocasionalmente la crisis inicial puede ser suficiente o intensa para constituir una urgencia médica o una quirúrgica. Acá, dentro de la enfermedad de CUSE con la actividad grave, a menudo se asocian con síntomas sistémicos tales como, acá es lo que tienen que saber, siempre está asociada a pérdida de peso, dolor abdominal difuso con presencia de signos de rebote, disminución de ruidos peristálticos, datos de desnutrición, mire, va a haber astenia, dinamia, malestar general, anorexia y fiebre. Dentro de las manifestaciones extraintestinales del CUSI, ¿no? Generalmente se presentan aproximadamente el 36% de los pacientes. Y a nivel de piel encontramos eritema nodoso, a nivel de boca encontramos las úlceras o aftas y a nivel de los ojos la epiescleritis y la uveitis anterior. En articulaciones, espondilitis alcoholizante, siempre artropatía periférica. En hígado, siempre vas a encontrar la colangitis esclerosante primaria y la inflamación crónico biliar del árbol biliar. Creo. Diagnóstico, siempre lo hacemos a través de la endoscopía, ¿no? Como en recto se encuentra afectado de manera invariable, puede ser adecuada una proctoscopía, ¿no? La primera manifestación siempre en la CUSI es el edema de la mucosa, pérdida del patrón normal de vascular. Obviamente vamos a encontrar la enfermedad avanzada, friabilidad y ulceración de la mucosa e incluso pus y moco. En la exploración física vamos a encontrar taquicardia, vamos a encontrar deshidratación, vamos a encontrar palidez de la mucosa y piel, dolor a la palpación en el marco colónico. Y acá van a ver ustedes, y siempre lo que tiene, y siempre a veces se le preguntan los criterios de Truedel-Witz, ¿no? Para evaluar el grado de la actividad del CUSI, ¿no? Entonces, acá vamos a ver, dentro de los criterios de Truedel-Witz, vamos a encontrar qué cosa, grado de actividad, ¿no? Si es leve, si es moderada o grave. Y van a ver ustedes los parámetros que se toman, número de evacuaciones, temperatura, frecuencia cardíaca, hemoglobina y velocidad de cementación. Por ejemplo, en la grave, el número de evacuaciones va a ser mayor de 6, la temperatura siempre mayor de 37.5, la frecuencia cardíaca mayor de 90, la hemoglobina, miren ustedes acá, menos de 7.5 de hemoglobina y la velocidad de cementación globular mayor de 30. Entonces son criterios, obviamente, para considerar la gravedad teniendo los criterios de Trued-Witz. La biopsia
obviamente la mucosa puede ser diagnosticada en fase crónica y con frecuencia en la etapa aguda solo revela inflamación en específica. Durante una exacerbación aguda está contraindicada la valoración completa con colonoscopía o enema de vario por el riesgo de perforación. Claro que sí. Cuando hay una afectación aguda, cuando hay sangrado, hay que tener bastante cuidado porque la mucosa es muy frágil. Y nosotros cuando hacemos el estudio de la proctoscopía o de repente quizás de la colonoscopía podemos llegar a perforar. Por lo general, a veces nosotros indicamos un enema de vario para diagnosticar la colitis ulcerativa y determinar la extensión de la enfermedad, ¿no? Esta modalidad es menos sensible que la colonoscopia y tal vez a veces no se identifique bien la enfermedad temprana. En la colitis ulcerosa, ¿no? Obviamente de larga duración, el colon está acortado y carece de a veces de formaciones australes. A esto se llama colon, obviamente en tubo de plomo, que es pregunta de examen. A veces cuando ya carece o no hay formaciones australes, vamos a tener este aspecto de tubo de plomo. El diagnóstico de cualquier estrechez debe siempre considerarse como maligno en tanto no se demuestre lo contrario. Claro que es correcto, ¿ya? Y miren acá, justamente, ya a través de la radiografía de vario, obviamente, vamos a ver justamente la característica como hemos mencionado de lo que es la enfermedad de CUSI. De igual manera, miren cómo pinta y el túnel de plomo. Laboratoriales siempre son necesarios para documentar los trastornos hematológicos y evaluación de la actividad de la enfermedad, ¿no? Va a haber anemia por déficit en el hierro secundaria, pérdida de la sangre, puede haber trombocitosis, eosinofilia, monocitosis, puede haber hipoalbuminemia, obviamente determinación de los anticuerpos, hemos hablado citoplasmáticos, antineutrófilos, perinucleares, el P-ANCA, ¿no? Cuando hemos hablado nosotros del ASCA y el ANCA, ¿no? Tienen valor predictivo positivo del 75% y su prevalencia es del 51% en México. Las complicaciones, siempre tener en consideración el megacolon tóxico, que se presenta generalmente en el 2% de los pacientes con pancolitis. Con pancolitis. ¿Qué vamos a encontrar? Fiebre, vamos a encontrar taquicardia, vamos a encontrar distensión abdominal generalizada, vamos a encontrar rebote, leucocitos y dilatación del colon, generalmente más de 6 centímetros, ¿no? En la placa simple. Vamos a encontrar perforación, podemos encontrar hemorragia masiva, podemos encontrar estenosis. Miren, el cáncer, el riesgo es del 13% después de 20 años de evolución y del 34% de pacientes con más de 30 años de diagnóstico. Podemos encontrar displasia, que deben ser corroboradas siempre por 2 patólogos. Podemos encontrar displasia de alto grado, hacerle inmediatamente una colectomía, y si encontramos una displasia de bajo grado, la conducta es controversial, le hacemos una colonoscopía y luego la colectomía. El tratamiento siempre igual, también basado con 5 aminosalicilatos, el 5-ASA, la sulfasalacina, siempre como hemos hablado, de 3 a 6 gramos por día, la mesalacina de 2.4 o 4.8 gramos por día, tienen tasas de respuesta generalmente en el 50 al 75% de los enfermos con actividad leve y moderada. En casos de afectación distal, se recomienda utilizar preparados con supositorios, obviamente, de 500 miligramos o enemas de 4 gramos, 1 a 2 veces al día. Y generalmente la sulfasalacina, siempre agregar el ácido fólico, 1 miligramo por día. Los esteroides, obviamente, si falla el tratamiento con los 5 ASAs, se recomienda la hidrocortisona, generalmente de 100 miligramos cada 8 horas intravenoso, en caso de actividad grave, ¿no? O prednisona de 40 a 60 miligramos por día para pacientes que no responden al 5-ASA o a razón de 1 miligramo por kilo por día, ¿no? Se documenta remisión generalmente con el uso de la prednisona del 75 al 90% de las primeras 2 semanas y posteriores reducen gradualmente un periodo de 4 a 8 semanas. Y acá vienen los inmunosupresores, utilizamos la aciatropina, que es una proveedora convertida rápidamente a 6-mercaptopurina, ¿no? Que es eficaz para mantener la remisión de enfermos dependientes de los esteroides, y utilizamos acá también la ciclosporina A para la inducción de la remisión en enfermedades con CUSI. Con
actividad grave y refractario al tratamiento con esteroides intravenosos después de 7 a 10 días. Y acá, por último, tenemos la terapia biológica que utilizamos y va con buenos resultados el infliximab, que es un anticuerpo monoclonal quimérico contra el TNF-alfa. Obviamente acá también tenemos que tener en consideración la nutrición. La nutrición, los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal está casi siempre, son pacientes desnutridos. Y siempre considerar una nutrición parenteral temprana en el curso del tratamiento de la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerativa. Siempre tomar en cuenta el estado nutricional del enfermo cuando se planea una intervención quirúrgica y de verdad es necesario valorar los parámetros nutricionales como la albúmina, la prealbúmina y la transferina sérica. Acá nosotros en sujetos sumamente desnutridos, en especial los que también se tratan con corticoides, es más seguro crear un estoma que una anastomosis primaria. Y acá vamos a ver ustedes el arsenal terapéutico que se tiene en la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto los 5 ASAs, el corticoides, los inmunosupresores, ¿no? Para combatir las enfermedades inflamatorias intestinal, tanto la dosis y también su uso en la posología. Acá de igual manera, y el tratamiento quirúrgico, obviamente, a diferencia de la enfermedad de Crohn, está afectada exclusivamente al colon, bien en su totalidad o puede ser parcialmente. Manejo quirúrgico siempre el fracaso, cuando hay fracaso del tratamiento médico, cuando hay complicaciones asociadas al tratamiento médico, cuando hay complicaciones agudas, por ejemplo, la colitis tóxica, perforación o hemorragia, o cuando hay prevención de carcinoma. En el tratamiento de algunas afecciones extraintestinales o de retrasos de crecimiento en niños. Las indicaciones, obviamente, en lo que es CUSI para lo que es el tratamiento quirúrgico, cuando hay perforación, ¿no? Debido a la displasia de alto grado o cáncer, hemorragia masiva, megacolon tóxico, dilatación masiva del colon que no responde al tratamiento médico, o cuando hay obstrucción colónica secundaria a estenosis por fenómenos cicatriciales. Las opciones al tratamiento quirúrgico es la proctocolectomía o listomía convencional, colectomía total o subtotal, o, siempre con preservación del resto, proctocolectomía con reservorio continente o el CUS-PUS, ¿no? Que es pregunta de examen, ¿ya? El CUS-PUS, ¿no? Que es la proctocolectomía con reservorio continente, una proctocolectomía con anastomosis de reservorio ilioanal, y obviamente acá lo que vamos a ver que el gold estándar siempre es la proctocolectomía o elistomía con convencional. Acá vienen ustedes los diferentes tratamientos quirúrgicos y acá vamos a ver lo que es la proctocolectomía o elistomía convencional, justamente que es la extirpación del colon en su totalidad, incluyendo el resto. Se extirpa el colon, se realiza una elistomía, ¿no? Se aboca al intestino delgado, a la pared abdominal, ¿no? A través de un estoma y se confecciona una bolsa interna o reservorio con el intestino delgado que actuará como modo de resto. Ya meses después se cierra la ileostomía y se restablece el tránsito intestinal mediante la emisión de las heces a través del ano. Obviamente la intervención solo requería un tiempo en los enfermos que deseen una ileostomía definitiva. Acá ven ustedes justamente el tratamiento quirúrgico y obviamente es segura, es curativa, permite el adecuado nivel de vida de los pacientes, evita el riesgo del fallo, obviamente, del PUPS, ¿no? Fallo de la musculatura del esfínter, obviamente enfermedad perianal previa y obviamente cuando hay comorbilidades. Las complicaciones, siempre cuando hay un fallo o la ausencia de funcionamiento del mismo, que aparece hasta en el 10% de los pacientes, puede haber afectación, aparición de las infecciones de la pelvis en el 5%, puede haber problemas sexuales masculinos con una impotencia hasta el 15% de los casos, y obviamente va a haber una inflamación del reservorio o resorbitis, que aparecen hasta en la mitad de los casos con el pasado de los años. Y acá van a ver ustedes la colectomía total o subtotal con preservación del resto. Justamente esta operación está realizada en una sola etapa, ¿no? Justamente el colon en su totalidad se remueve y el segmento distal del ilion es anastomosado al resto superior. No hay disección pélvica, sin ileostomía, existe el riesgo de progresión o recurrencia de la enfermedad posterior al desarrollo del cáncer. En pacientes de mayor edad, acá vean a ustedes,
rutinariamente existe un promedio de 3 a 4 movimientos por día y pueden requerir medicación como la loperamida para reducir la urgencia de las evacuaciones. Y a la protocolectomía con ileostomía contiene el PUT, ¿no? Para reducir, obviamente, problemas con la ileostomía convencional, ileostomía continente, consiste en una bolsa o PUTS intraabdominal que está compuesta por 2 o 3 asas del intestino delgado y generalmente evita o una intusección valvular, la cual promueve un almacenamiento interno del contenido intestinal en el paciente. Este push o bolsa está unida a la pared abdominal a través de la bolsa de la ostomía, ¿no? Para lo cual, obviamente, tenemos acá la prostocolostomía con anastomosis de reservorio ilioanal, ¿no? Generalmente son las complicaciones de sepsis por PUCS o cuando hay displasia, ¿no? Está indicada en pacientes con buenas condiciones generales, aunque algunos cirujanos evitan el uso de la ileostomía transitoria con este procedimiento. Generalmente, estas son las diversas técnicas que se usan en la parte de la cirugía para lo que es la enfermedad de CUSI. Y en conclusión, ¿no? Obviamente tenemos que tener en consideraciones que las decisiones sobre la terapia farmacológica óptima en la enfermedad inflamatoria intestinal, alumnos, son bien complejas. En la actualidad, obviamente determinamos las estrategias a seguir teniendo en cuenta la actividad y la severidad de la enfermedad. Pero sin embargo, a pesar de todos los avances en el tratamiento médico, todavía queda un gran grupo de pacientes que no responden adecuadamente a las drogas, ¿no? Pero además, si bien existen estudios que evalúan la eficacia y la seguridad de cada terapia por separado. Generalmente, la falta de ensayos directos dificulta obviamente la elección para una mejor terapia para un paciente específico entre las opciones disponibles. Estamos entrando en una era de medicina, obviamente de donde hay precisión, y hemos comenzado de repente quizás a explorar, ¿no? Una mejor respuesta a su falta, ¿no? En el futuro es probable que las terapias para la enfermedad inflamatoria intestinal se utilice de manera más selectiva en función generalmente a la evaluación del riesgo-beneficio de cada paciente. Entonces, esto es lo que he querido hacerles entender y de repente llegar para que cómo es el manejo de lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto lo que es la enfermedad de la colitis ulcerativa como la enfermedad de Crohn. Entonces, alumnos, nos vemos, gracias, y nos vemos el día lunes para ya realizar los 2 últimos temas que nos faltan y con eso concluimos el curso de gastroenterología. Gracias, alumnos. Hasta el lunes. Gracias, doctor. Hasta luego.